Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es lunes 3 de octubre del 2022. Oye, mes de las misiones. Mañana es 4. Mañana juega el tercer anticipado del bono parroquial. Agradecemos a las personas que tienen boletas. Favor ponerse al día para poder participar del tercer bono, ¿no? Este es el tercer bono y pues tercer anticipado, ¿no? Tercer anticipado del bono parroquial. Entonces les agradecemos. Si usted abonó 40, debe abonar 20 más para que sean 60, porque es el tercero. 20. Son 5 anticipados, cada anticipado de 20,000 pesos, para sumar totalmente 100,000 pesos. 27ª semana del tiempo ordinario. Hoy estamos recordando a un obispo colombiano, ¿no? Mártir, beato. Dios permita que llegue pues ya a ser declarado santo totalmente. Beato quiere decir que ya es objeto de veneración. Jesús Emilio Jaramillo. Monseñor Jesús Emilio Jaramillo se caracterizó por su valentía para predicar el Evangelio y ayudar a los más pobres, aunque estuviera en riesgo su vida. Nació en 1916 en Santo Domingo, Antioquia, Colombia. Ingresó al seminario del Instituto de las Misiones Extranjeras de Yarumal, Antioquia. En 1929, allí realizó sus estudios de filosofía e inició su noviciado. Después de la ordenación sacerdotal, que tuvo lugar en 1940, se dedicó durante mucho tiempo a la enseñanza, primero a los novicios de su instituto, luego al Colegio Ferrini de Medellín. Al no poder viajar a Roma, Italia, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, realizó su especialización en la Universidad Javeriana en Bogotá, y estando allí fue nombrado capellán de la cárcel de mujeres El Buen Pastor. El 11 de noviembre de 1970 fue nombrado vicario apostólico de Arauca y fue ordenado obispo en el año 1971, pero tomó posesión el 21 de septiembre de 1984. Se destacó por su apostolado misionero. Viajó por toda Arauca predicando la palabra de Dios y logró la conversión de muchas personas. Asimismo, se preocupó por la evangelización de los indígenas Huagua, para lo cual creó el equipo del indio. Muchas de sus labores apostólicas tuvieron el apoyo del gobierno y del ejército. Por ello no fue bien visto por los grupos guerrilleros que operaban en la zona. En 1989 fue secuestrado junto con un seminarista, su secretario y 3 sacerdotes. Todos ellos fueron liberados, excepto él. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente con signos de tortura y con heridas de bala, así como privado de los signos de la dignidad episcopal, es decir, el anillo y la cruz pectoral. Fue beatificado en el año 2017 por el Papa Francisco durante su visita a Colombia.
Miren, trabajó bien, un buen pastor, pero lamentablemente, miren, como en su trabajo tenía el apoyo del gobierno y del ejército, pues lo miraron mal, pero él no hizo nada malo. Qué tristeza. Un buen obispo, un buen pastor, lamentablemente muere en su ejercicio pastoral. Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Pidamos al Señor que permita que sea declarado, pues llegue a la santidad, apenas beato, ¿no? Se ha declarado mártir este hombre que trabajó como un buen pastor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 12. Hermanos, me maravilla que hayan abandonado tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo y se hayan pasado al otro evangelio. No es que hay otro evangelio, lo que pasa es que algunos los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo les predicar un evangelio distinto del que le hemos predicado, sea anatema. Sea anatema. Lo he dicho y lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que recibieron, sea anatema. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Les hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 111, 110, entre paréntesis. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre. Sí, para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas y echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada, lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Que el Espíritu Santo nos asista, nos ilumine, nos ayude a comprender esta palabra con ojos de fe. ¿Quién es mi prójimo? Prójimo significa próximo, cercano, el que está a tu lado, el que convive contigo, el que vive día a día. Allí, ese es tu prójimo. Existe un solo evangelio, pero hay personas que intentan confundir a la comunidad, presentando un mensaje acomodado a su parecer, con sus intenciones particulares, lo cual hace que el cristiano tome decisiones equivocadas, erróneas, ¿no? A veces hay personas malintencionadas que quieren manipular la palabra. Sí. La cuestión, queridos hermanos y hermanas, es pensar en cómo seguir los caminos del Señor y qué debemos hacer para heredar la vida eterna. Pues la respuesta es muy concreta: practicar la misericordia. El Señor hoy nos presenta como modelo a un samaritano. Recordemos que los samaritanos y los judíos no entablaban buenas relaciones, vivían enemistados, ¿no? Sí, no se podían ver ni en pintura. Relaciones por ser de culturas diversas. Esto hace aún más interesante que sea precisamente un samaritano quien auxilie a un desconocido y moribundo y lo atienda sin mirar quién es. Solo quiso ayudar sin esperar nada a cambio. De esta manera, el Evangelio nos lleva a preguntarnos: ¿quién es nuestro prójimo? Jesús nos invita a mirar a nuestro alrededor y fijarnos que el prójimo puede ser aquel mismo a quien muchas veces desconocemos y pasamos por alto. Miramos como gallina que mira sal, como dicen las abuelas en su lenguaje coloquial. Miramos por encima del hombro y pasamos por alto, creyendo que todo está bien. Esto aplica tanto para que el que desea ayudar como el que la necesita. Muchas veces Dios se vale de quienes menos esperamos para tendernos la mano. Aquí la exhortación es muy sencilla. No hay que fijarse a quién podemos ayudar y a quién no. Haz el bien y no mires a quién. De igual forma, no hay que poner límites. Sí, no hay que poner límites, barreras a la ayuda. Así como el samaritano que no escatimó en gasto. Si podemos ayudar más, ¿por qué no hacerlo? El otro no siempre nos va a buscar. Hay que acercarse. ¿Cuántas veces nos hemos quedado quietos, pasivos, cruzados de brazos, viendo cómo una persona sufre? ¿Cuántas veces hemos pasado de largo? Hermanos, nuestro deber es amar, ayudar, rescatar e integrar para que ese otro no se sienta solo, abandonado o excluido. Pidamos al Señor la gracia de ser capaces de trascender, de ir más allá
y de hacer más de lo que nos corresponde para poder transformar la vida y el corazón del otro. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Alabanzas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso. Y el Todopoderoso es el Señor. Sí, el Todopoderoso es el Señor, Todopoderoso. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria, aleluya, Señor. Gracias, gracias, Señor, que eres ese Dios de misericordia, que eres ese Dios de amor, ese Dios que está siempre con nosotros. Estamos en este lunes, ¿no? Bendito seas, Señor. Gloria, aleluya, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Que Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros y nos tenga compasión, de modo que en la tierra conozcamos tus caminos y todos los pueblos tu salvación. Salmo 66, versículos 2 y 3. Seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este lunes 3 de octubre del 2022, 27ª semana del tiempo ordinario. Bendito, alabado sea Señor. Hoy también estamos recordando a San Francisco de Borja. Nació el 28 de octubre de 1510. Fue nombrado virrey de Cataluña, cargo que ejerció entre 1539 y 1543, siglo XVI. En 1543, tras fallecimiento de su esposa Leonor de Castro, con quien había tenido 8 hijos, Francisco de Borja dejó sus posesiones a su hijo primogénito e ingresó en la Compañía de Jesús, a pesar de sus antiguas tendencias monásticas. El 30 de septiembre de 1572 entregó su alma al Creador. Francisco de Borja. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Juan, capítulo 13, versículo 34. Gloria a ti, Señor Jesús. Enseñen a todo el mundo a observar todo lo que yo les he mandado, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Qué dice el texto? Un amor sin fronteras. El tema central del Evangelio de hoy, con la conocida parábola del buen samaritano, es el amor al prójimo, tema que viene inducido por 2 preguntas de un letrado a Jesús. Primera, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús logra que el doctor de la ley se autorresponda con palabras de la misma Escritura. Amarás al Señor con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Esta primera parte es similar al pasaje en que se le pregunta a Jesús sobre el mandamiento primero y principal. Marcos capítulo 12, versículo 28 y siguiente. Mateo capítulo 22, verso 34 y siguiente. La segunda pregunta del legista viene a justificar su primera. ¿Y quién es mi prójimo? Él no lo tiene claro, porque la respuesta de las escuelas rabínicas no era uniforme, aunque siempre era restrictiva. Solo los parientes, los amigos, los compatriotas. El letrado quiere saber cuáles son los límites del amor al prójimo y hasta dónde alcanza su obligación de amarlo. Y Jesús, con la parábola del buen samaritano, viene a responderle que no hay límites para el mandamiento del amor. Todo hombre y mujer quien necesite ayuda
es su prójimo. De los tres viandantes que se encuentran en su camino con el herido, los dos primeros, el sacerdote y el levita, se desentiende de él. Pero el tercero, que no es un laico judío, como pediría la lógica, si Jesús pretendiera una conclusión anticlerical, sino un samaritano, es decir, un discriminado religiosamente hablando, es el único que atiende al desventurado, demostrando un amor espontáneo y desinteresado, tierno y servicial, personal y eficaz. Al concluir la parábola, Jesús devuelve la pregunta a su interlocutor: ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Concluye Jesús: anda y haz tú lo mismo. Y hoy Jesús también te lo dice a ti y a mí: anda y haz tú lo mismo. Como quien dice, misericordia quiero y no sacrificio. Recuerda que la palabra insiste sobre todo en eso. En la contrapregunta de Jesús hay un cambio básico de imposición o perspectiva. Mientras el doctor de la ley pregunta por el objeto del amor: ¿a quién tengo que amar como compañero?, Jesús pregunta por el sujeto del amor: ¿quién ha obrado como compañero? El doctor de la ley piensa a partir de su cuándo. El doctor de la ley piensa a partir de si cuando pregunta ¿dónde está el límite de mi deber? Jesús le dice: piensa a partir del que padece necesidad. Colócate en su situación. Reflexiona quién espera ayuda de ti. Entonces verás que no hay límites para el mandamiento del amor. J. Jeremías. Para meditar. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me está diciendo el texto? Amar es tener vida. Es importante destacar en el texto evangélico de hoy la insistencia de Jesús en dos verbos que van unidos y equiparados: amar y vivir. Cuando al principio el escriba pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?, después de contestarse él mismo con toda exactitud sobre el amor a Dios, al hermano, Cristo le dice: haz tú lo mismo y tendrás la vida. Y al acabar la parábola con la pregunta de Jesús y la respuesta del letrado, concluye el Señor: anda, haz tú lo mismo. No se trata tanto de saber cómo quiere el doctor de la ley, cuanto de actuar amando, como señala Jesús una vez que le ha demostrado que todo hombre es nuestro prójimo. Así pues, amar es vivir, es tener vida. Esa es la ecuación que establece Cristo. Él mismo es el buen samaritano que amó y redimió al hombre caído. De los tres transeúntes de la parábola, el sacerdote, el levita y el samaritano, solamente este último tiene esa vitalidad del amor que no repara en molestias y no duda en complicarse la vida por los demás, siendo compañero del otro. Aviso para quienes piensan que su piedad y religiosidad les permite poseer a Dios, ser prudentemente egoístas
y tener frialdad, malos modos y mal carácter con los demás. Perderíamos el tiempo si buscamos a Dios solamente en el empeño ascético, en las prácticas religiosas y en largas horas de meditación y oración, alejadas de la vida y de los hermanos. Es decir, una oración desencarnada. Impresiona esta afirmación tajante de la Escritura: quien no ama a su hermano, quien no ama permanece en la muerte. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 17. Solo el que ama a Dios y al hermano vive de verdad, porque es capaz de salir de sí mismo, de sus propios intereses y exigencia, para ponerse en el lugar del que sufre, pasa necesidad, es frágil o está marginado. Solo el que ama puede ser acogedor y hospitalario con todos, aunque no sean simpáticos, ni agradables, ni dignos, ni humildes, ni educados, ni siquiera razonables. Es decir, no hacer las cosas por la persona, hacer las cosas pensando en Dios. Eso es lo que nos quiere plantear. Porque si hacen las cosas por la persona, seguramente que no va. Descubre en la persona a Jesús, que te interpela, que te invita a servir. Con vosotros está y no lo conocéis. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Así es un canto hermoso antiguo, ¿no? Para reflexionar. Vivimos el evangelio del amor que el Señor nos propone como camino de salvación con radicalidad, sin prestar atención a las falsas predicaciones. He ahí para reflexionar. Puesto que conocemos, Señor, tu misericordia, que te inclina a apiadarte de nosotros, pecadores, haz que por tu gracia vivamos para los demás como prójimos de todo hombre y mujer que nos necesite, entregados a la apasionante tarea de amar a todos. Así el amor será nuestra vida y nuestra felicidad. Amén, amén, amén. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, por este lunes, por este día que nos regalas. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Santísima Madre. Te damos gracias, Santísima Virgen. Acompáñanos, intercede por nosotros. Ven en nuestra ayuda, Santísima Madre. Señor Jesús, tú eres Señor de nuestra historia. Hoy tu palabra nos invita a ser instrumentos de tu amor. Por eso te pedimos que transformes nuestras vidas para seguir tu ejemplo y tener la capacidad de amar a tu medida. Que sepamos descubrir tu presencia en todos nuestros hermanos, sin distinción de raza, cultura, credo o clase social. Ayúdanos, Señor, a hacernos prójimos de quien nos necesites, si de aquel que nos necesita, en el momento que seamos requeridos, y ser así dignos discípulos tuyos. Inspíranos, Espíritu Santo, las palabras que debemos decir y aquellas que debemos callar. Haznos instrumento de tu paz, donde podamos ejemplarizar la misericordia y el amor de Dios en medio de nuestros hermanos, que muchas veces se sienten solos y desprotegidos. Consuélanos en nuestras angustias y noches oscuras. Danos paz y bienestar en nuestro caminar. María Santísima, ayúdanos a vivir con fe y alegría el llamado de ser discípulos y a servir a nuestro prójimo necesitado, para que nosotros, llenos de gracias,
y unidos a toda la iglesia, demos un mejor servicio. Bendito Señor, gracias Señor por este día, por esta semana que iniciamos. En tus manos colocamos nuestros planes, nuestros proyectos. Pedimos por todos nuestros enfermos, familiares, amigos. Te pedimos por la paz de Colombia. Te pedimos por aquellos que sufren, por todos aquellos hermanos que necesitan de nosotros, para que nosotros, a ejemplo de ese buen samaritano, tengamos esa actitud de servicio. Dejemos atrás toda actitud de soberbia, de violencia. Sepamos convivir en paz. Que no rehusemos al diálogo, que aprendamos a dialogar, a escuchar. Qué difícil es saber escuchar. Tal vez nos cuesta mucho saber escuchar. Pide por tus necesidades, por las familias cristianas, para que se abran a la llamada de Dios y sean generosas. Sí, sean generosas cuando Él llama a alguno de sus miembros. Ora por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos. Dale gracias a Dios por tus padres. Encomienda al Señor esa familia. Recuerda que la familia es la iglesia doméstica. La familia es la primera escuela que debe formar, que debe educar. Y ábrete a la acción del Espíritu Santo para que puedas ejercer la tarea allí de esposo, de esposa, de padre, de madre, y puedas guiar, orientar a tus hijos con sabiduría, como Dios quiere, como Dios espera y desea de parte de ti. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Buen día para todos.